a grabar, se está grabando la tutoría y como veis es la tutoría dedicada a funciones en las bases de datos. ¿Vale? Hemos visto lo que son las consultas básicas, hemos visto cómo utilizar operadores que al final son para hacer operaciones básicas y vamos a ver que para operaciones algo más complejas pues podemos utilizar las funciones. En principio vamos a ver cuál es el concepto de función. Y en principio una función es una caja negra al que le vamos a dar capacidad para procesar algunos datos. En este caso el ejemplo lo vamos a poner con una operación exponencial. Se supone que yo quiero hacer 3 elevado al cuadrado y no sé cómo hacerlo y puedo utilizar una función con ese motivo. Esa función tiene que haber sido programada por alguien. Alguien ha tenido que instruir, enseñar a la máquina cómo se hace esa operación de elevar una base a un exponente. Y para ello lo único que necesito no es saber cómo está hecho por dentro, sino que lo que necesito es saber qué valores necesita para trabajar, a lo que llamaremos pues, los parámetros. En este caso yo tengo dos parámetros, la base y el exponente. Y la función, las funciones en general, lo que van a hacer es devolver un valor. Yo le paso tantos parámetros como necesite para funcionar y la función me devuelve un valor, que será el que sustituya a la función en la sentencia. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, el 3 iría a uno de los parámetros, el 2 a otro. Con esos dos valores la función empieza a funcionar y una vez que haya obtenido el resultado me devuelve 3 elevado a 2, pues me dice que son 9 y ese 9 es el que sustituye a la función. Evidentemente esto es más o menos sencillo. Lo que interesa es que si yo pongo aquí select power 3,2 como teníamos, ¿vale? Me da como resultado 9, que es lo mismo, evidentemente, que hacer select 9 directamente. Hasta ahí es simplemente que lo que es la función se sustituye por el valor que hemos obtenido de ejecutar dicha función. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, para nosotros el concepto de función es eso, una caja negra a la que nosotros se dice invocamos. Invocar es llamar por su nombre. ¿Vale? Nosotros invocamos ahora con esos valores, asignando los valores que necesita para trabajar y como resultado nos devuelve un valor. ¿Vale? Ese es el concepto. ¿Dónde lo puedo utilizar? Pues ahora mismo hemos visto que lo hemos utilizado en el select, pero también lo podemos utilizar, esa función que devuelve un valor y ese valor yo puedo jugar con él, compararlo si creía que me iba a devolver un valor mayor o un valor menor, ¿vale? O el valor exacto. Yo también lo puedo utilizar en el where o también lo podré utilizar en el order by. Son las cláusulas de una sentencia select donde yo voy a poder utilizar funciones y luego operar con esas funciones o con los resultados de dichas funciones. ¿Para qué lo utilizamos? Pues como veis podemos modificar la información original, como veremos más adelante también, o bien ofrecer información sobre un dato. Vale, pues si yo tengo una fecha, ¿cuál es el año que corresponde a esa fecha? Hay veces que es más sencillo, pero por ejemplo si yo tengo dos fechas, a lo mejor lo que me interesa es saber cuántos años han transcurrido entre esas fechas, y ya sabéis que eso no siempre es tan fácil, porque no solo hay que mirar los años, habrá que mirar los meses para saber
cuánto tiempo ha transcurrido entre una y otra. Entonces, podemos ofrecer información sobre un dato o podemos modificar esa información original, ¿vale? Y pueden actuar sobre valores constantes, como hemos visto ahora, hemos utilizado el 3 o hemos utilizado el 2 para indicar los parámetros de esa función, pero también podemos utilizar como argumentos de la función variables o normalmente utilizaremos en bases de datos los valores de las columnas. ¿Vale? Ahora iremos viendo ejemplos e iremos viendo cómo utilizar. Ya os digo que habitualmente lo que se utiliza es valores de la columna si estamos en bases de datos. ¿Vale? Por ejemplo, pues si yo tengo una función aritmética, una de ellas, como veo, es el power. ¿Vale? Si os fijáis, todas las funciones, para utilizarlas, necesitamos el nombre con el que vamos a invocar a esa función, ¿vale? Y el número de parámetros que necesitamos para esa función. La ABS, que es la función de valor absoluto, es decir, que ignora el signo, digamos, solo necesita un valor. En cambio, pues la que hemos visto ahora mismo, el power, necesita dos valores. Y tenemos que saber, además del número de valores que necesita para funcionar correctamente, de qué tipo son. ¿Vale? En este caso, si es numérico, como en este caso son funciones aritméticas, pues todos estos serán números, ¿vale? Son valores numéricos. Luego hay alguna función que puede tener valores, parámetros opcionales. En este caso, pues por ejemplo, el round, como veis, hay uno de los parámetros que está encerrado entre corchetes. Si está encerrado entre corchetes, quiere decir que puedo asignarle un valor a ese parámetro o puedo dejar el valor por defecto. En el caso de utilizar el round, lo que estamos es intentando redondear una cantidad. Imaginamos que es una cantidad, por ejemplo, de dinero en una cuenta de banco. Pues a lo mejor si yo redondeo sin ponerle el segundo parámetro, estaré redondeando a los euros. En cambio, lo normal es que las cuentas de banco redondee a los céntimos. Y si yo quiero redondear a los céntimos, pues entonces tendré que utilizar ese segundo argumento y tendré que decirle quiero dos decimales, que son los céntimos, y entonces el round será pues la cantidad, coma 2. Es decir, aquí saldo, coma 2. Y entonces me irá redondeando el saldo de la cuenta a dos decimales, que serán pues en este caso los céntimos. ¿Vale? Entonces, necesito el nombre, necesito el número y tipo de los argumentos en el orden que hay que dárselos. Es decir, yo no puedo cambiar. Si cambio el orden en el que le estoy dando los argumentos, si él espera, pues por ejemplo, en el power, que primero sea la base y luego el exponente, y yo los cambio, pues evidentemente la operación sale distinto, con un resultado distinto al esperado. ¿Vale? Entonces es nombre, número de argumentos, orden y tipo de los argumentos, y luego si hay algún argumento que sea opcional, que se estará señalado entre corchetes, siendo opcional. ¿Vale? Por ejemplo, uno de las funciones matemáticas que aparece aquí es el floor, que es el entero, el número entero, es decir, al que le eliminamos los decimales, inmediatamente inferior o igual al número que le estamos dando. ¿Vale? Si yo tengo quiero saber la esperanza de vida en un determinado país, en este caso en España, ¿vale? Yo podría consultarlo, evidentemente, pero lo quiero sin decimales. No solo sin decimales, sino que al número entero inmediatamente inferior o igual a esa esperanza de vida. ¿Vale? Cuando yo ejecute eso, lo que va a hacer el floor es admitir como valor, en este caso, el valor de una columna. Esto existe en la base de datos World, en lo que es en la tabla Country, ¿vale?
es un valor, pero yo ese valor, en vez de expresarlo directamente con una constante, irme a la base de datos y decirle, oye, que el valor que pone ahí es 78,8, pues yo le digo, ve tú y búscalo, ¿vale? Ve a la tabla country, mira a ver en el nombre, en la fila asociada a España, cuál es el valor del campo esperanza de vida, y ese valor es el que vamos a incluir por aquí. Como veis, le estamos enviando a la función floor el valor 78,8, que es el que aparece en la tabla, luego lo comprobamos. Aparece en la tabla 78,8. Esta función hace su labor con ese 78,8 y en este caso el floor lo que hace es quitar los decimales y devolver 78. Con lo cual, si yo esta función, a ver, que la voy a poner por aquí para no tener que escribir demasiado. ¿Vale? Si le pongo simplemente esto, me va a decir cuál es la esperanza de vida en España. ¿Vale? ¿Cuál era? En este caso me dice pues 78,8, que es el valor que se va a utilizar cuando yo le diga, pero a esa esperanza de vida lo que quiero es que la pases por la función y le quites los decimales. ¿Vale? Y me lo deja con 78. Evidentemente, ¿lo podría haber hecho yo? Sí. Lo que pasa es que en muchos casos, como es en este caso, por ejemplo, la esperanza de vida va cambiando. Si yo tengo programado que me diga cuál es el floor de 78,8, ¿vale? Me va a decir 78 siempre. Y España ya no está en el 78,8, estará en el 82 algo. ¿Vale? Entonces, si lo programo buscando en la tabla la esperanza de vida en lugar de poner un valor constante, esta función siempre se ejecutará con el valor actualizado de ese atributo. Entonces es normal, es habitual que cuando utilizamos bases de datos estemos utilizando no valores constantes, sino, como veis, valores provenientes de una columna o de más de una columna, como veremos después. ¿Vale? Bien, pues hemos utilizado una de las funciones aritméticas que tenemos. ¿Vale? En este caso, pues vais a tener varios ejemplos de cómo utilizar pues, la función ABS de valor absoluto. Dice, sabiendo que el Producto Interior Nacional Bruto de España es S, o era en su momento S, ¿qué diferencia en valor absoluto tienen los países de la región SADER-Euro con respecto a España? ¿Vale? Es decir, si yo cojo esta, vamos a hacer algo más. Aquí sí que estoy utilizando un valor constante de momento, porque ya veremos cómo extraer con otra consulta para no tener que poner ahí una constante, pero eso ya lo veremos. ¿Vale? Entonces yo tengo el nombre de cada uno de los países de la región del sur de Europa. ¿Vale? Puedo ponerle que me diga el Producto Nacional Bruto y la diferencia de ese Producto Nacional Bruto con España. Evidentemente, pues Albania nos sale que la diferencia es esos 550.028. Nos sale siempre en positivo porque le hemos aplicado la función valor absoluto. Si hacemos la misma, si intentamos ver la misma diferencia pero sin la función de valor absoluto, ¿vale? Hay algunos países que tienen menor Producto Nacional Bruto y salen en negativo. En cambio, Italia, por ejemplo, pues lo tiene en positivo. Es decir, Italia sí que tiene un Producto Nacional Bruto superior.
En cambio, si lo pongo en el valor absoluto, todos me salen en positivo. Estoy aplicando esa función aritmética a veces sobre valores negativos, a veces sobre valores positivos. Como veis, lo que hacemos es que cuando intentamos hacer una función, en este caso le hemos puesto donde el nombre es España, con lo cual solo hay una fila que cumple eso. Pero si le quitara o pusiera una condición en la que más de una fila cumple esa función, lo que vamos a hacer es por cada valor de esperanza de vida, o en ese caso por cada valor del GNP, lo que hacemos es le enviamos uno tras otro los valores, con el 78,8 y luego con el 80,3, ¿vale? Si hay 3 filas, pues se ejecutará 3 veces la función. El gestor de base de datos irá fila por fila cogiendo ese valor y ejecutando la función correspondiente, ¿vale? Es decir, lo puedo hacer con todos los valores de una determinada columna, pero todos los valores de las filas que cumplen los criterios que aparecen. En este caso, todos los países del sur de Europa. ¿Vale? Dice, sin tener en cuenta los meses, ¿cuál es la esperanza de vida en España? Pues es la que hemos hecho, ¿vale? Que es quitarle los decimales. Luego, igual que hay una que es el entero inmediatamente inferior, pues también hay otra función que me permite extraer el entero inmediatamente superior, ¿vale? Que es sin decimales, pero el siguiente entero. Es decir, si ejecuto esta función, en vez del floor ejecuto el fail, ¿vale? Vamos a poner los dos y vemos la diferencia. ¿Vale? España tiene, si al 78,8 le aplico la función floor, me sale el 78. Si al 78,8 le aplico la función fail, me sale el 79. El entero inmediatamente superior, que sería, pues eso, contestar a cuál es la siguiente edad a la que aspira España a llegar en cuanto a esperanza de vida. ¿Vale? Luego, por ejemplo, si es 78,8, yo lo podría, pues utilizando, aunque no es el mismo ejemplo que viene ahí, yo también puedo utilizar el round, ¿vale? Hay que quitar el from. ¿Vale? ¿El round qué hace? Pues redondear. Si la esperanza de vida, hemos dicho que es 78,8 ahora mismo, si redondea al 79, pero si está por debajo del 5, redondearía al 78. ¿Vale? Eso cuando no le ponemos ningún valor, ningún segundo parámetro que hemos dicho que era opcional. Si le ponemos algún parámetro, ¿vale? Vamos a ponerle ya si le decimos, oye, redondea a los 2 decimales, pues aquí me dice 78,8 lo convierte en 78,80. ¿Vale? Si le digo a 1, pues se queda como está. Y luego si le digo a menos 1, lo que hace es a la década. Con el menos 1 dice ya las unidades no me interesan. ¿Vale? Me interesan las decenas. Eso sería el menos 1. Si le digo menos 2, pues ya no serían ni las decenas, serían las centenas, redondearía las centenas. ¿Cuál es la centena más cercana a 78,8? Pues en este caso el 100. ¿Vale? Entonces, round es redondear tanto con decimales como según qué magnitud de unidades. Vale, y esas son entonces algunas de las funciones aritméticas. Vamos a irnos ahora. Hemos dicho
que las funciones pueden utilizar o un valor constante o el valor proveniente habitualmente de una columna, pero también es posible utilizar un grupo de valores. Por ejemplo, en este caso, yo sé, vamos a hacer esta consulta que la tenemos casi que por aquí. ¿Vale? Si yo ejecuto esta, me dice que la esperanza de vida de cada uno de estos países. ¿Vale? Y si quisiera yo sacar la media de todos ellos, pues si no sé cómo hacerlo desde la base de datos, tendría que ir sumando todos estos valores y al final, pues si han sido 10 países, pues dividiendo entre 10. ¿Vale? Pero eso lo podemos hacer. Yo puedo hacer que una función de base de datos recorra todos estos valores, los meta en la función y me devuelva un resultado. Eso sería, por ejemplo, con la media. Es decir, lo que va a hacer el gestor de base de datos ya no es meter un valor, sino todos los valores de un determinado atributo. En este caso, lo que mete aquí sería el 71,6, el 83,5, el 71, todos los que hemos visto aquí. ¿Vale? Y lo que nosotros tendríamos que hacer fuera, que sería sumarlos y dividirlos por el número de valores que hay, pues eso lo hace él solito. Y sustituye toda esa función por un único valor, 76,52. Es decir, que si yo intento hacer aquí, en vez de la esperanza de vida, va a dar un error intencionado en este caso. No siempre los errores son. ¿Vale? Me dice que hay un error. ¿Por qué? Porque yo he cogido todos los valores y he sacado la media. No le puedo asociar esa media a un determinado país. Con lo cual no puedo utilizar funciones de grupo junto con datos individuales. El name con la esperanza de vida sí, como hemos hecho antes, ¿vale? Cada nombre con su esperanza de vida, cada país con su esperanza de vida. Pero lo que no puedo es decir Albania con la media, no, o Andorra con la media, no porque la media es la media de todos, ¿vale? Entonces no puedo en una misma consulta poner valores individuales junto con valores de grupo. Luego veremos que a lo mejor algo se puede hacer, pero de momento me daría todo esto, ¿vale? Hemos visto 76,52, que es poco más o menos lo que hemos puesto nosotros aquí. ¿Vale? Entonces también las funciones pueden coger un grupo de valores normalmente provenientes de una determinada columna y extraer de todo ese conjunto un valor. ¿Vale? Siempre, como veis, las funciones devuelven un valor que yo utilizo a posteriori. ¿Para qué lo puedo utilizar? De momento lo estamos simplemente mostrando. De momento las funciones que hemos probado es le mando una serie de valores y me devuelve un resultado que yo es el que muestro. Pero hay veces que antes de mostrarlo yo quiero que ese valor enviarlo a una segunda función. Lo envío a otra función, ¿vale? Y de ahí indefinidamente hasta que ya haya aplicado todas las funciones que necesito para obtener el valor que yo quiero, ¿vale? Por ejemplo, este valor no es útil. A mí de poco me sirve, a lo mejor si estoy lanzando un cohete me interesa saber este decimal, ¿vale? Porque la precisión es muy importante ahí, si estoy intentando aterrizar en la Luna, pero posiblemente para la mayoría de los mortales todos estos decimales sobran. Entonces yo no quiero que el resultado de esta consulta sea todo esto, porque yo al usuario le quiero enseñar un dato más útil y yo entonces calculo la media y con esa media lo redondeo, por ejemplo, a 2 decimales, que ya está bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo sé que tengo que aplicar las dos funciones.
¿vale? Yo sé que tengo que sacar la media primero, ¿vale? Sé qué valores necesito para la media, que son los de la esperanza de vida, y quiero que cuando obtenga este resultado, el resultado antes de devolverlo, se lo pase a la siguiente función, que es la función round. ¿Vale? Le diré cuántos decimales y ese valor ya sí, el obtenido por la función round, es el que ya sí me interesa utilizar y mostrar al usuario. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que para la media necesito la esperanza de vida. Hago el cálculo o dejo que la función AVG haga el cálculo de la media de la esperanza de vida y obtengo ese resultado. Si os habéis fijado, ya es para la siguiente fase, es lo mismo sacar el redondeo de la media de la esperanza de vida que sacar el redondeo del resultado de esa función. ¿Vale? Este 76, 52, 85, 71 y todo lo que le sigue, esto es AVG. ¿Vale? Ese valor obtenido por AVG lo pasamos junto con el 2 a la función round. Y una vez que haya hecho eso, ya sí, el resultado de la función round es el que yo incluyo aquí. Entonces, cuando voy a utilizar más de una función y el resultado de una de las funciones lo necesito utilizar en otra función distinta, lo que tengo que hacer es poner una función dentro de otra. Esto, es decir, el resultado de una función es uno de los parámetros que voy a utilizar en otra función. Por eso está una dentro de otra. AVG, el life expectancy está dentro o es el primer parámetro de la función round. Y eso se llaman funciones anidadas. ¿De acuerdo? Eso es un poco más complejo, sobre todo para vosotros que, o muchos de vosotros no habéis utilizado, no os habéis acercado todavía a la programación de ordenadores. En programación de ordenadores sí que es habitual alguien que haya hecho algún programa que haya utilizado funciones, pero el que no se haya acercado todavía, el concepto de funciones es un poco más complicado y anidar funciones pues todavía da una vuelta de tuerca, ya que tenemos aquí el motorcillo funcionando, da una vuelta de tuerca a esa utilización. ¿Alguna pregunta? Vale, pues lo tenéis para poder visualizarlo luego, porque ya os digo que no es trivial hacerse con este concepto a la primera. ¿Vale? Hemos visto el AVG como una de las funciones que actúa sobre un grupo de valores. Un grupo de valores obtenido de una determinada columna. ¿Vale? También podemos saber el count. El count lo que hace es contar. ¿Vale? Pues por ejemplo, si yo le pongo cuéntame los países que hay en el sur de Europa, o que constan como que son del sur de Europa, yo lo pondré con asterisco. ¿Vale? El asterisco lo que cuenta son filas completas. ¿Cuántas filas hay en la tabla country cuya valor en la columna región sea el sur de Europa? Pues en este caso me dice que hay 15. Si cuento algún valor, lo que me va a decir es en cuántos de ellos life expectancy tiene un valor no nulo. Quiere decir que hay alguno de ellos, ¿vale?,
del que no sabemos cuál es su esperanza de vida. ¿Vale? Pues el Vaticano no nos ha informado de cuál es la esperanza de vida. ¿De acuerdo? Ellos sabrán por qué. Entonces, como veis, hay una pequeña diferencia al utilizar el count. Al utilizar el count hay una pequeña diferencia entre utilizar el asterisco o utilizar el count con un campo. Si utilizo el asterisco siempre me va a contar filas, los valores null ahí no intervienen, pero si cuento uno de los campos y en esas filas hay alguna de ellas que tiene el valor null en el campo que estoy utilizando para el count, me dice cuántos no tienen el valor nulo. ¿Vale? ¿Cuántos de ellos no tienen el valor nulo? Como veis, pues hay un país del que desconocemos su esperanza de vida, simplemente indica eso. ¿Vale? Vale, más cosas. Bueno, luego está el máximo, el mínimo, es decir, de todos esos países, ¿cuál es el que, no cuál es la mayor esperanza de vida? ¿Vale? Vamos a ver. Pero le tengo que quitar esta condición, si no. ¿Vale? Me dice que nosotros tenemos 78,8, pero hay un país que tiene 83,5. Así directamente yo no puedo ponerlo. Vuelvo a recordaros que yo no puedo decirle ¿y cuál es ese país? ¿Vale? Habrá que hacer alguna otra cosa para conocer el país que tiene esos 83,5. ¿Vale? Tener cuidado con esto, que cuando me sale ese tipo de error que debe aparecer en una cláusula que se llama group by, que ya veremos, ¿vale? Ese error significa que estoy utilizando una función de grupo junto con un valor individual, cosa que está prohibida. Bueno, pues ese es el max, el min evidentemente sería quien tiene el mínimo de la esperanza de vida, ¿vale? La suma, ¿vale? ¿Cuántos años suman en total? O ya cálculos estadísticos como la varianza. No, vamos a quedarnos aquí. Tenéis una serie de ejemplos. Vale. Hemos visto el conjunto de funciones que acabamos de ver son aquellas que cogen los valores provenientes de una columna y hacen algo con ellos. Sacar la media, sumar, contar. ¿Vale? Pero también puedo hacerlo en horizontal. Este es más inusual. ¿Vale? Hay un par de ejemplos por ahí, pero no es tan habitual. Que es de estos valores, ¿cuál es el mayor? Fijaos que hay una... Si yo quiero sacar... ¿vale? De todos estos, ¿cuál es el mayor? Utilizo max, porque están, digamos, en una columna. Todos están en la misma columna. ¿Vale? Pero si yo quiero sacar valores, ¿cuál es el mayor? Entre GNP y GNP-OLT son dos columnas distintas. Ya no utilizo el max, ¿vale? Sino que utilizo, ¿vale? Hay valores distintos, el mayor de dos valores que yo te voy a pasar como parámetros. ¿De acuerdo? Me pone el mayor, veámoslo. Fijaos que aquí el valor null sí lo trabaja bien, y si uno es null pues me da otro, y el list me da el menor de los dos. Ya os digo que esos se utilizan menos. Lo que sí utilizamos mucho, porque hay modificación de los datos, hemos visto que una posibilidad es modificar los datos provenientes. Lo que sí utilizamos mucho son funciones de cadenas, ¿vale? En este caso pues concatenar se utiliza mucho. Si yo quiero pues saber el nombre de la ciudad y el país, ¿vale? Encerrado entre... A ver que vean momentos...
¿vale? Por ejemplo, el name y entre paréntesis que me ponga el country code. ¿Vale? Pues yo puedo concatenar. Y le digo que me concatene así en principio. Yo lo iría haciendo así. ¿De acuerdo? Yo diría, pues concaténame el name y luego el country code. Vale, pero antes del name y el country code, yo quiero que haya aquí un paréntesis. Es decir, que el country code quiero que venga concatenado con un paréntesis al principio. ¿Vale? Que no sea solo el country code, sino que sea un paréntesis y el country code. ¿Vale? Ya lo tengo aquí. O un espacio y un paréntesis. ¿Vale? Y al final, que venga también esto concatenado con otro paréntesis al final. Country code y como segundo el paréntesis. Esto parece un lío, pero si lo hacéis poco a poco, pues también es un lío. Pero bueno, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Entonces yo he ido poco a poco concatenando. Esta es una función de concatenar, para concatenar, pero lo mismo lo podíamos haber hecho con un operador. También está el operador de concatenación, que es, para esto es bastante más fácil. El nombre lo concateno, que es el operador este, con el paréntesis, que lo concateno con el country code y que lo concateno con el paréntesis de cierre. ¿Vale? Me aparece lo mismo. Utilizar concat como función o utilizar el operador. De las dos formas, concateno. ¿Vale? Se utiliza mucho el concatenar. Utilizamos en alguno de los ejercicios, por ejemplo, el reemplazar, ¿de acuerdo? Que es busca, ¿vale? en el valor de un atributo una cadena y la sustituyes por otra, ¿vale? Dentro de una cadena. A ver, aquí tengo algunos, ¿vale? Dice, por ejemplo, vamos a reemplazar del campo es oficial. Si os fijáis, solo aparece o F o T. Vamos a poner el country language. Un poquito más grande, si puede ser. Y me decía en España. ¿Vale? Fijaos que me sale el vasco, F, catalán, F, gallego, F, español, T. Pero yo no quiero que me salga F o T. Yo lo que quiero es que cuando es oficial, vamos a ponerlo aquí debajo, cuando es oficial es una F, me ponga que no es oficial en este caso. ¿Vale? Y vamos a verlo aquí. En este caso, si es F, me va a poner no es oficial. ¿Y qué pasa cuando es true? Fijaos que ahora yo puedo partir de aquí, lo que hemos dicho, anidar. Digo, pues después del resultado de todo esto, yo lo corto, por ejemplo, ¿vale? Y digo, voy a utilizar el replace, donde voy a buscar la T y si la encuentro, le digo que sí es oficial. Pero ¿dónde busco? Tengo que buscar en esta
no aquí, solo, porque si no me va a poner solo la T y la F me la va a dejar tal cual. Entonces yo voy a buscar aquí, ¿vale? En esta columna, que es todo eso. Entonces, de la primera función, la que está dentro, cuando encuentra la F me pone eso. Y con el resultado de todo eso, ¿vale? Busco la T en mayúscula. Hay que llevar cuidado porque si hubiera puesto por aquí dentro una T mayúscula, la habría liado, ¿vale? Eso sí. No es si es, porque aquí si le pongo una T, bueno, no, olvidar eso. Si no, se lía demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí puedo anidar también funciones con cadenas de caracteres. ¿Vale? Se utiliza mucho también el substring. Hay dos para el substring, pues aquí tenéis una de ellas. ¿Vale? Dice, muestra los nombres de los países, el código actual y el código que se obtendría en el caso de haber cogido los 3 primeros caracteres. Es decir, no siempre coinciden los 3 primeros caracteres. Esta la voy a coger directamente de aquí y así vamos un poquito más rápido, que si no, lo pilla el toro. Aquí. ¿Vale? El nombre, el código actual, el que tiene asignado, y el código si estuviera formado por los 3 primeros caracteres. ¿Vale? Fijaos que esto está en mayúsculas y esto no. Aquí hay un cambio, no corresponde, pero sí que hay muchos en los que corresponde. Si yo quiero ponerlo todo en mayúsculas, hay otra que tenéis por aquí, que es, una vez que yo he cogido los 3 primeros caracteres, digo, pues ahora me los pones en mayúsculas. ¿Vale? Quiero que pongas en mayúsculas todo esto. ¿De acuerdo? Vale. Y también hay algún ejercicio que tenéis por ahí de utilizar position o strpost. ¿Vale? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, que países tienen un espacio en su nombre. Es decir, yo no quiero todos estos, querría, por ejemplo, Bosnia y Herzegovina. Yo voy a buscar aquí en los nombres, en todos los nombres, aquellos que tengan un espacio. Es decir, aquellos que cumplan que su nombre, ¿vale? Vamos a utilizar la función que la posición del espacio en su nombre, ¿vale? Lo que pasa en este caso es así, es que hay una que es strpost, la posición del espacio en el nombre es mayor que 0. ¿Vale? Y estos son aquellos que tienen, ¿vale? Position me devuelve dónde está, en qué posición está ese espacio en el nombre. Si queréis, vamos a hacerlo así. Para que veáis que yo también puedo utilizar funciones en el web, ¿vale? Si veis, pues esta función lo que me dice es el primer espacio está en la posición 7. Si hay más de uno, no, me dice el primero, ¿vale? Yo encuentro en República Checa el primer espacio en la posición 6. En la 6, en la 7, en la 8. Me dice qué número de caracteres el espacio en esa cadena. ¿Vale? Eso en cuanto a algunas funciones que utilizan caracteres, ¿vale? Tanto aquellos como el concat que devuelven otra cadena, como el position que lo que hace es devolver un número. Yo le mando una cadena, o dos en este caso, y me dice un número, me devuelve un número que yo puedo utilizar. En este caso, el número que ocupa ese carácter en la cadena. ¿Vale? Y luego ya tenemos funciones de fechas. ¿Vale?
son de las que más nos ayudan al final, porque las otras, quieras o no, pues de algún modo podríamos en algunos casos sustituirlas, por ejemplo la de la concatenación, ¿no? Pero las funciones de fecha se utilizan mucho, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo saber en qué fecha estamos. En este caso, puedo utilizar el current date y me dice que estamos a 10 del 10 del 2023, como veis en el formato año mes día, ¿vale? Pero también podría, y esto lo vamos a hacer desde HR por ejemplo, aunque los ejemplos son de Word, si yo tengo la fecha de contratación de cada uno de los empleados, ¿qué antigüedad tienen? Pues una función que se puede utilizar bastante aquí es la de age, ¿vale? Es esto, la de age, que devuelve el intervalo, dice, entre dos fechas. Luego ya está el tipo de dato. Pero si yo le digo, dime cuál es el intervalo que ha transcurrido entre la fecha de contratación y la fecha actual, ¿vale? Pues me dice, vamos a ponerle el first name, y me dice que este tal Steven lleva ya 36 años, 3 meses y 23 días en la empresa. Me lo pone en negativo porque, como os he dicho antes, en función del orden en el que le pongamos los datos, pues podría llegar a salir datos inesperados, ¿vale? Lleva 36 años, 3 meses y 23 días. Este lleva 34 años y 19 días. Esa operativa con fechas, pues es mucho mejor que la haga una máquina, porque así tiene en cuenta bisiestos, si es que los necesita, cuántos días tiene cada mes y todo eso, ¿vale? Entonces la operativa de fechas está muy bien que nos la indique un ordenador. De hecho, yo le puedo decir, vale, pues de esa me gustaría saber solo los años que lleva. ¿Vale? Pues entonces lo que utilizo es la función esta que habéis visto, que es extract. ¿Vale? Yo puedo ponerle extrae la hora de un determinado momento, o extrae el año en este caso. ¿Vale? Entonces le digo extract de toda esa diferencia entre esas dos fechas. Yo solo quiero el año de todo eso. Vamos a ponerlo aquí que se lea y le ponemos el paréntesis que le falta, y como veis pues me saca solo el año, ¿vale? 36 años. Si quiero saber cuántos trienios, pues entonces dividiría entre 3, ¿vale? Y de eso quiero además que lo trunque, es decir, no quiero que me salgan decimales. Pues le digo, de todo esto, trúncalo. ¿Vale? Como veis, yo para llegar a una solución tengo que ir aplicando poco a poco funciones distintas. ¿Vale? Al resultado, pues le aplico otra función, encierro entre paréntesis, eso será uno de los parámetros de los argumentos que yo envíe. ¿Vale? Bueno, y luego tenemos el crear una fecha, si no la tenemos, porque hay veces que lo que tengo es un año por ahí, o un mes, o un día. Imaginaos, por ejemplo, la fecha de independencia. En el caso de Word, yo sí que tengo de cada uno de los países, vamos a ponerlo aquí,
yo tengo la fecha de independencia, el año de independencia, Independent Year, ¿vale? Pero yo voy a generar una fecha con eso, pues entonces puedo decirle, haz que esto sea, pues por ejemplo, para luego meterlo en la edad, para saber cuántos años han transcurrido o lo que sea. Créame make date. El año, lo dejo con eso, y el mes y el día. ¿Vale? Pues Albania, que fue en el 1912, pues he creado el 1 de enero de 1912. ¿Vale? Si existiera el mes, pues a lo mejor podría utilizar el coalesce para saber si existe o no existe ese valor y generar, como veis, si no tiene, pues yo le puedo decir, créame una fecha en el que para los que no tengan año de independencia vas a coger el año 2000. ¿Vale? Y ya no me sale ninguno sin año. Me sale, por ejemplo, Gibraltar, que antes salía con el valor null del año de la independencia, pues le creo yo un año ficticio, ¿vale? Evidentemente solo si se me pide y como ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos parecidos a los que os he puesto. Y si tenéis alguna duda, la intentamos resolver. Y si surgen las dudas cuando vayáis practicando, pues las mandáis al foro si son dudas de algo que pueda ser útil a la mayoría. Para practicar funciones, yo os puedo dar para practicar en general, sí. Sí, os puedo mandar una lista para sin que os volváis locos, porque evidentemente cuanta más información, pues más ejercicios hay también para resolver. Y eso puede ser, eso es bueno normalmente, pero puede agobiar a algunos, ¿vale? Entonces, cada uno a su ritmo. Lo que sí es obligatorio, ya sabéis, es las tareas que hay en la plataforma. Lo otro ya es opcional para el que quiera practicar más, ¿vale? Yo os lo mando ahora en el foro. ¿Alguna cosa más? Venga, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a vosotros.